Muy bien, amados hermanos, hemos estado disfrutando de este tiempo en el libro de Filipenses y yo espero que al igual que a mí en lo particular haya sido de mucha bendición para tu vida. Hemos descubierto muchas cosas en esta carta, pero una de ellas que creo que es fundamental y que es básica es esta: las bases del gozo y de la unidad están enterradas o están sembradas en la humildad. Si alguien desea ser feliz, si alguien desea alcanzar las cumbres del gozo, debe recordar que el único camino que existe para tal cosa es humillarnos delante de Dios. Esas cumbres hermosas del gozo están a nuestro alcance, pero están a nuestro alcance solo cuando nos humillamos delante del Señor. Esta mañana y en la semana pasada estuvimos caminando juntos sobre lo que es la humillación de Cristo. Y no sé si ustedes recuerdan, al ver toda la escena de su humillación, que ese es un pasaje francamente muy oscuro. Y digo muy oscuro en el sentido de todo el sufrimiento y la pena que Cristo atravesó. Bueno, ustedes recuerdan aquella frase que se acuñó hace muchos años y que dice, que expresa una gran realidad en un contraste: mientras más oscura es la noche, más brillan las estrellas. Y es cierto, vimos a Cristo descender en una manera tan increíble en el valle de la humillación y entrar en zonas tan terribles que definitivamente esto incluso puso al borde su debilidad física. Si observas lo ocurrido en Getsemaní, de hecho la palabra Getsemaní es una expresión que no fue traducida literalmente, significa prensa de aceite. Y es que justamente en esa zona se colectaban las olivas del árbol, se echaban en estas prensas de madera y cuando pasaba sobre ellas este peso que literalmente las aplastaba hasta que el aceite corría, es exactamente lo que pasó con Cristo allí. Todo lo que tiene que ver con su humillación es literalmente como si Cristo hubiera sido prensado por la angustia, por el dolor. Hay una declaración en los evangelios que no deja ninguna duda. Lucas 22, 43 al 45 dice que era tal la agonía física de Cristo y su debilidad que entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Ahora, no sé si te parece extraordinario que considera por un minuto que el creador de los cielos y de la tierra y el sustentador de los cielos y de la tierra fue literalmente asistido por una de sus criaturas. Para que tengas idea de cuánta debilidad sufrió en ese momento de angustia. Pero escucha, hay algo más. El texto dice literalmente en el verso 44, y estoy en Lucas 22, y si pones tus ojos en el 44, dice: lleno de angustia, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración, fue a sus discípulos y paradójicamente dice, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Bueno, eso es lo que hemos visto, es su humillación. Y cuando hablamos de su humillación, para no dejar ninguna duda, podemos hacer un listado pequeño de todo lo que implicó ese grado de humillación. Y podemos entender esa densa oscuridad. Y podemos entender por qué el día de su muerte el mundo se oscureció por 3 horas. Escucha,
Cuando hablamos de la humillación de Cristo, estamos hablando de que se humilló porque tomó la forma de un hombre y no de una criatura más gloriosa como un ángel. Él se humilló puesto que él nació en un lugar oscuro y oprimido. Él se humilló puesto que él nació en la pobreza, en un pueblo despreciado. Él se humilló pues él nació como un niño en lugar de haber aparecido como un hombre. Él tuvo que someterse a una familia que, ojo, recuerda, sus padres no eran perfectos. Y esto era parte de su humillación. Él se humilló al someterse a la obediencia, como lo hizo. Él se humilló al aprender y practicar una profesión, porque como hemos aprendido, es muy probable que él haya tomado la profesión de su padre, que era carpintero. Él se humilló al tener que esperar un largo tiempo antes de lanzarse a su ministerio público. ¿Y cómo sabemos que esto implica humillación? Porque aún sus propios hermanos le decían: vete a otros lugares a hacer los milagros que debes hacer para que crean en ti. Es decir, que ni siquiera en sus propios hermanos creían que él era el Cristo. Él se humilló por la compañía de discípulos que él escogió. ¿Qué escogió Cristo para que les acompañaran? ¿Lo más puro, lo más hermoso, lo más refinado? No, eran pecadores igual que nosotros. Hombres comunes, incluso se destaca sin educación especial. Eran hombres del vulgo, es lo que dice la Escritura. Él se humilló porque además de eso, él recorrió de la manera que recorrió los pueblos y las aldeas, no haciendo uso de sus poderes, sino transportándose como cualquier hombre común. Él se humilló porque él tuvo que soportar tentaciones, hambre, sed, cansancio. Él se humilló porque además de eso, él estaba sometido a Dios y eligió preferentemente la cruz antes que su propia voluntad. Se humilló en la agonía de su muerte, pues quienes le acompañaron en la cruz no eran dignatarios, eran ladrones comunes. Se humilló en la vergüenza porque fue desfigurado y literalmente avergonzado, pues él fue desnudado delante de todos. Y tal y como la Escritura nos enseña en la Biblia, hay tanta enseñanza sobre contemplar la desnudez de los demás. Como no solo es una gran vergüenza, pero también que la Biblia prohíbe tal cosa. Él se humilló en la agonía de su muerte. Él se humilló de tal manera que dice la Escritura, se humilló a sí mismo. Por eso es que no podemos imaginar de qué otra manera podría Cristo pagar el precio que pagó en la cruz por nuestros pecados. Es decir, él fue expuesto públicamente en lo alto de un monte para que todos los que entraran en la ciudad le vieran. Y dice el profeta Isaías, y menearan la cabeza en tono de burla. Sus posesiones fueron divididas entre sus ejecutores, lo poco que tenía. Y así dice la Escritura que aún los que morían con él también le humillaban y se burlaban de él. No hay dudas de que todo esto muestra ese cuadro oscuro en la humillación de Cristo. La pregunta es, ¿por quién lo hizo? ¿Y para qué lo hizo? Por eso es que decimos que definitivamente él lo hizo así para poner fin a la amargura y desazón a lo que nos sometió nuestro Padre terrenal. Ahora recuerda por un minuto lo que pasó en el capítulo 3 de Génesis. Y recuerda cómo nuestro Padre terrenal, Adán, aquel que era nuestro representante, fracasó ante la prueba. Y cómo la palabra que mejor describe lo que pasó en Edén es la palabra pérdida. Porque definitivamente fue pérdida en todo sentido. Fue pérdida de la comunión y el compañerismo con nuestro Dios. La Biblia dice que Dios bajaba al atardecer para tener compañía y disfrutar de la presencia de su creación.
Fue pérdida de la inocencia, porque ya Adán quizás no había entendido que cuando se le dijo que iba a conocer el bien y el mal, él no había entendido que el conocimiento del mal sería experimental, no sería teórico, por desobedecer a Dios. Pérdida del paraíso, aquel lugar perfecto, hermoso, que Dios había creado. Pérdida de la voluntad para obedecer a Dios, porque una vez pecaron contra Dios, ya no tenían fuerza para obedecerles. Pérdida de la visión espiritual para entender la revelación de Él mismo y de su palabra. Pérdida de la vida y abriendo la muerte al reino de la muerte, porque como ves, inmediatamente después de estas cosas se empiezan a narrar en las genealogías: Adán vivió tantos años y murió, y fulano vivió tantos años y murió, y desde aquel día el reino de la muerte se había impuesto sobre los hombres. Nos tornamos irresponsables, irreverentes, llenos de vergüenza, temor, ira, abandonamos la verdad y nos tornamos a la mentira. ¿Quieres un cóctel más amargo? No solo oscuro, pero amargo. Ahora, ¿qué es lo que Dios hace en Cristo? Este es el gran milagro, esta es la gran diferencia. Que cuando vemos a Cristo, mientras nuestro primer padre nos dio tanta amargura, Dios utiliza a Cristo para darnos dulzura sin límite. ¿Y dónde está la dulzura en todo este asunto? Bueno, escucha bien, porque en todo el proceso de su humillación y de su entrada al mundo se nos revela un gran y dulce misterio. Lo voy a repetir, un gran y dulce misterio. 1 Timoteo 3:6 declara: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y es en este Dios fue manifestado en carne que se manifiesta esta gran y dulce verdad. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que el mismo que murió es el mismo que resucitó. Pon atención, Dios fue manifestado en carne. Es decir, quien resucitó al tercer día tenía todas las características de su humanidad que fue sometida al martirio. Él murió y resucitó en su cuerpo humano, pero, ojo, glorificado, tangible y glorioso. Y eso desecha todas las estupideces que se han escrito y que los sectarios y los mentirosos han escrito respecto a la muerte de Cristo, diciendo que uno fue el que murió y otro fue el que resucitó. No. El mismo que murió en la cruz y que fue colocado en la tumba se levantó glorioso al tercer día. El mismo, aquel que dijo: yo y el Padre uno somos. El mismo que dijo: tengo sed en la cruz. Aquel cuya naturaleza ha sido considerada por los estudiosos como una naturaleza teantrópica. ¿Por qué? Porque es 100% Dios y es 100% hombre. Y es real. No se levantó un fantasma de la tumba, no como algunos dicen. Lo que pasa es que aunque Cristo fue a la cruz y murió, al tercer día lo que se levantó de allí fue un fantasma. No, mis hermanos, porque Cristo le dijo a uno de sus discípulos: mete tu mano en mi herida, mira que soy yo, Tomás, no seas incrédulo. Usted no puede meter su mano en un fantasma, en un espectro. Aquel que había muerto se levantó en un cuerpo glorioso, no sujeto a las leyes de la física que tú y yo conocemos. Un cuerpo glorioso, cuerpo que nosotros, que al igual que Él, nos levantaremos de nuestras tumbas.
con un cuerpo totalmente gobernado no por las leyes de la física, sino por lo espiritual, donde ya no tendremos nada en absoluto que nos limite en lo que son estas nuevas facultades de un cuerpo glorificado, no sometido al espacio ni al tiempo, no envejeciendo, no cansándose, no sufriendo enfermedades. Esta es la gloriosa verdad que Cristo nos mostró, la dulce verdad que Cristo nos mostró al levantarse de la tumba. Ah, sí. Oh, sí. Ahora estamos sometidos a este estrés, porque esta vieja tienda removible, con el paso de los años, un día está aquí y la quitamos. Miren ustedes cómo están. Ustedes no empezaron su vida en otro sitio. Cuando esta tienda se abrió, ¿dónde se abrió? Bueno, la mía se abrió en la República Dominicana. Y me levantaron de allá para ponerme en otro sitio. Y cada vez que la tienda se coloca en otro lugar, ese cerrar y abrir de la tienda va afectando, ese estrés va dañando. Nuestros cuerpos se van envejeciendo. Esa es la verdad. Podemos tener la mente de un niño, pero el cuerpo no. Y este es el gran error que muchos de nuestros ancianos cometen, pensando que en su mente ellos pueden saltar lo mismo que saltaban cuando eran muchachos. Y cuando saltan, caen, y de manera mala. Oh, sí, no, porque yo puedo, yo recuerdo, yo puedo, yo hacía esto, yo hacía lo otro. No, calma. Pero ahora, esa verdad, esa hermosa verdad, solo es posible en Cristo. Solo es alcanzable en Cristo. Porque eso es lo que nos muestra el texto. Que Cristo, en la resurrección de Cristo, Él no abandona su humanidad, no la soslaya, no la retrae, sino que la tomó lo que el viejo Adán perdió, lo que el viejo Adán dañó, enfermó y mató, y ahora lo exalta en su gloriosa persona. Y ocurre que la gloria perdida es ahora recuperada con creces. Y de la postración de la muerte se nos lleva a las glorias de la vida eterna en Cristo. Porque Cristo lo dijo: el que cree en mí, aunque físicamente esté muerto, vivirá para siempre. Esa es una realidad. Ahora, ¿ves cuando las mentes carnales preguntan maliciosamente: ¿por qué Dios no impidió la gran tragedia de la caída en Edén? ¿Por qué no detuvo a Adán y nos ahorramos todos estos problemas? Porque, ojo, si Dios es todopoderoso y si Dios es bueno, ¿por qué sometió al mundo a tanto dolor y pena y angustia y muerte? ¿Sabes por qué? Porque al final, lo que Él haría, lo que Él lograría en Cristo, superaría infinitamente en felicidad, en perfección y en santidad a todos los privilegios del primer Adán. Oh, pero mira, recuerda, Cristo se levantó de la tumba con un cuerpo humano glorificado. Y ahora asciende al cielo con algo que Él no tenía cuando estuvo en la eternidad antes de la encarnación. ¿Y es eso importante? ¿Es eso importante para nosotros? Claro. ¿Recuerdas a Juan en el capítulo 4 de Apocalipsis? Cuando ve el trono y ve a un cordero como inmolado, que ahora está sentado en el trono, y la multitud que le adora. ¿Y por qué dice Juan que ve a un cordero como inmolado? Porque Juan puede identificar que aquel que está sentado en el trono tiene en sus manos, en sus pies, en su costado las huellas de su sacrificio. Y por eso dice la Escritura, cada vez que los
seres vivientes dan gloria al que está sentado en el trono, la multitud de los que estaban en el cielo empiezan a decir: digno, digno, digno eres, Señor Dios Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. Porque pueden identificarlo. Sí, Cristo ascendió con algo que no tenía y que ahora lo tendrá por siempre, nuestra propia imagen. Él siempre será el Hijo del hombre, el Hijo del Dios eterno. ¿Y por qué eso es importante? Porque a eso vino. Dios lo envió para en una cruz acercarnos a Dios. Y ahora cuando vemos a Cristo, vemos cuán bendecidos somos, pues tiene nuestra propia imagen. Ahora podemos recordar y recordaremos por la eternidad cuán agraciados fuimos que nos llamó Él a su gloria. Cuán bendecidos fuimos que sin merecerlo Él nos ha llamado a su gloria eterna. Amados, creo que eso es una dulce noticia. Porque Cristo pudo haber resucitado y estoy hablando de manera especulativa, y poder haber adoptado cualquier cosa que Él hubiera querido sin discusión alguna, porque Él es el soberano. Sin embargo, Él se sometió a la voluntad de su Padre. Y así lo hizo. Y por eso su Padre constantemente decía estas palabras: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y yo les pregunto, ¿no es hermoso eso? Que Dios, al dar su opinión acerca del Hijo, diga eso. Esta mañana hemos entrado en el trono de la majestad de Dios. Hemos observado al Cordero como inmolado. Hemos disfrutado de este tiempo observando las huellas de su sacrificio y hemos caído en gratitud delante de Él, diciendo junto con los santos: la gloria y la honra y el honor le pertenecen a Él. Ahora, esa es la razón por la que los santos han cantado por tanto tiempo cosas como esta: Cristo es mi dulce Salvador, mi bien, mi paz, mi luz. Mostróme su infinito amor muriendo en una cruz. ¿O no recuerdas? Oh, cuán dulce es fiar en Cristo y entregarse todo a Él. Esto es lo que has hecho tú, ¿verdad? Has fiado en Cristo. Esa es nuestra oración. Esa es nuestra oración. Porque el que dice que cree en Él debe andar como Él anduvo. Que el Señor nos bendiga. Que esta meditación sea grata para nuestras almas, para hoy, durante el tiempo de descanso en nuestras casas, endulzar con esta verdad nuestras almas, especialmente si hemos dejado que alguna amargura entre en el corazón. No se deje contagiar por la amargura. Que la gracia de Cristo te asista y endulce tu vida. Nos ponemos de pie, oramos y al final nos damos un abrazo ya entre vacunados, por supuesto. ¿Sí? Y hay un par de cositas que al final de la oración quiero recordarles. ¿Está bien? Los que puedan ponerse de pie, no vamos a pelear con los que se queden sentados. Sabemos que algunos, por razones especiales,
no pueden hacerlo, pero yo sé que hay mucha gente joven aquí que se para con facilidad cuando hacen un gol de campo o cuando hay una jugada bonita en el equipo. Así que demos gracias al Señor esta mañana. Demos gracias por la dulzura del Evangelio, las buenas nuevas y esta hermosa verdad de que veremos a un Cristo resucitado con nuestros propios ojos en el cielo. Oremos. Nuestro Padre, gracias te damos en este día por tu bondad y por tu amor. Y por darnos la oportunidad de meditar en estas cosas, en tu palabra, en lo difícil y amarga que fue la humillación de nuestro Salvador. Pero también en lo dulce y hermoso que es ver su resurrección y verlo ascender al cielo en una manera gloriosa y reinando por siempre y para siempre. Señor, esta mañana nosotros con gran gozo hemos entrado en tu casa y nos hemos alimentado de ti en esta cena del Señor. Y te suplicamos que tú nos asistas durante esta semana, que tú fortalezcas nuestras almas y nos ayudes a considerar la bendición que Cristo ha traído a nuestras vidas. Como cuando el pueblo llegó a aquellas aguas que estaban amargas y Dios le dijo que echaran una rama de aquel sauce, y así lo hicieron y sus aguas se tornaron dulces. Oh Cristo, nuestro sauce, el que ha endulzado nuestras almas para siempre. Danos tu bendición, bendice nuestras ofrendas esta mañana, bendice nuestro descanso y ayúdanos, te lo rogamos en Cristo. Amén y amén.